Bienvenidos al programa de capacitación del programa SUMAR, dictado por la firma ABC. Estamos dando inicio a este programa de capacitación, con el cual vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes los contenidos fundamentales para poder llevar adelante el estudio de referencia. Este es el módulo 1 y pasamos a contarles acerca del estudio de capacidad prestacional de establecimientos de salud del sector público y caracterización sociosanitaria de la población en sus áreas de referencia. En este primer módulo lo que vamos a estar trabajando, sobre lo que vamos a estar conversando y los principales contenidos que vamos a desarrollar son sobre el programa SUMAR, los alcances del estudio, los objetivos del estudio, las unidades de análisis que vamos a relevar en este estudio, en este relevamiento, y algunas preguntas finales de evaluación de los contenidos vistos para que ustedes puedan ir haciendo un seguimiento de los principales aprendizajes y los principales puntos a tener en cuenta a la hora de implementar esta investigación. Bien, por un lado damos inicio contándoles acerca del programa SUMAR. El programa SUMAR es un programa del Ministerio de Salud de la Nación que brinda cobertura a la población materno-infantil, a niños, niñas y adolescentes y adultos, tanto varones como mujeres, hasta los 64 años. Es una estrategia de gestión y financiamiento por resultados en el sector público de la salud que busca contribuir a alcanzar la cobertura universal y efectiva en salud. En ese sentido, el programa SUMAR del Ministerio de Salud de la Nación se propone contribuir en el cierre de brechas entre la cobertura del sistema de salud, es decir, el acceso y la calidad de las prestaciones de salud, las capacidades institucionales, el gasto en salud y la definición de prioridades, es decir, cuáles son las prestaciones prioritarias que demanda la población en estas cuotas específicas de edades y sexos. En ese sentido, el estudio, los alcances del estudio, es poder llevar adelante una medición en todo el territorio nacional de las capacidades prestacionales de los establecimientos de salud del sector público para la provisión de un conjunto de servicios sanitarios a la población en sus áreas de referencia que no cuenta con cobertura explícita en salud. Es decir, que los niños, adolescentes y adultos, tanto varones como mujeres, que vamos a entrevistar, ¿sí? Sobre los cuales requeriremos o vamos a ir a buscar información que nos puedan brindar, ya sea a través de la investigación y las entrevistas en hogares, como vamos a ver luego también en los efectores de salud, es en relación a población que no cuenta con cobertura explícita en salud, es decir, que no tiene ni obra social ni tiene prestadoras privadas o prepagas, ¿sí? Es decir, aquellas personas que no cuentan con una cobertura explícita en salud. Este estudio, el estudio de capacidad prestacional de establecimientos de salud del sector público y caracterización sociosanitaria de la población en sus áreas de referencia, tiene 3 objetivos principales, que son los que van a guiar nuestro estudio, que van a ser lo que van a guiar los operativos que vamos a desarrollar, los procedimientos que vamos a estar realizando y las entrevistas finales que nos van a permitir responder a las principales preguntas de investigación que nos planteamos desde estos 3 objetivos. Y esos objetivos son 3. Por un lado, el objetivo principal, que es dimensionar la oferta del subsector público para la atención de las prestaciones garantizadas en el plan de servicio de salud del programa SUMAR, para lo cual deberá evaluarse la capacidad instalada, la dotación de recursos y generar mediciones de niveles de utilización, calidad y costos involucrados en la atención de las prestaciones incluidas en el programa
en el programa SUMAR. El segundo objetivo, el objetivo B, es obtener datos sobre la situación de salud y niveles de acceso de la población elegible en relación a los servicios priorizados por el Ministerio de la Salud de la Nación y los Ministerios de Salud de las 24 jurisdicciones. El desafío que presenta el programa SUMAR es el abordaje de líneas de cuidado con los grupos poblacionales con bajos niveles de utilización de los servicios de salud. Y el tercer objetivo es incluir mediciones específicas referidas a patologías de interés particular del Ministerio de Salud, tales como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, a partir de relevamientos tanto en hogares como en los establecimientos. Es decir, que con este estudio buscamos poder conocer, dimensionar y medir tres grandes objetivos. Por un lado, la oferta del subsector público, es decir, la oferta actual que el sistema de salud público de las diferentes localidades, provincias, están actualmente brindando a la población, ¿sí? Es decir, cuál es actualmente el estado de situación del subsector público en salud. Por otro lado, para esto vamos a estar realizando diferentes procedimientos y operativos en establecimientos, ¿sí? En efectores de salud. Un segundo objetivo tiene que ver con la población que no tiene cobertura explícita de salud en mujeres, niños, adolescentes y adultos, ¿sí? De diferentes edades que no tienen cobertura actual de salud, ¿sí? A nivel país. Y un tercer objetivo, que sería un objetivo por ahí más específico, que tiene que ver con dos patologías en particular, que son diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Esta medición, esta información sobre estas dos patologías, las vamos a indagar tanto en establecimientos como en población general. Para estos objetivos, para poder cumplir con estos objetivos, vamos a trabajar, ¿sí? O vamos a indagar, vamos a entrevistar a personas, ¿sí? Y unidades de análisis específicas, ¿sí? Para poder alcanzar estos objetivos de investigación, vamos a realizar dos grandes operativos. Por un lado, lo que se llama operativos en establecimientos del subsector público de salud, ¿sí? Tanto en establecimientos con internación, como son los hospitales, como en establecimientos del subsector público sin internación, que son los centros de atención primaria a la salud, también llamados CAPS, ¿sí? Y en estos establecimientos vamos a realizar entrevistas a diferentes informantes claves que son los que nos van a permitir alcanzar los objetivos de investigación que nos estamos proponiendo. En hospitales, ¿sí? Vamos a entrevistar al director del hospital, es decir, que vamos a aplicarle una encuesta, una entrevista estructurada a partir de una encuesta, al director del hospital. Vamos a entrevistar a los jefes de 5 servicios en particular dentro de cada hospital, que son el jefe de pediatría, el jefe del servicio de urgencias, el jefe de ginecología, el jefe de clínica médica y el jefe de diabetología. Estos 5 servicios son los que vamos a relevar en los hospitales con internación, más una entrevista a su director. En los establecimientos del subsector público que no cuentan con el servicio de internación, ¿sí? Los llamados Centros de Atención Primaria de la Salud o CAPS, vamos a entrevistar a 2 informantes claves, al director del CAPS y a un agente de salud. Complementariamente a estas entrevistas a directores y a jefes de los servicios en el hospital y a director y al agente de salud en el Centro de Atención Primaria de la Salud, vamos a realizar 3 tipos de operativos complementarios, que son el relevamiento de historias clínicas, tanto en hospitales como en CAPS, ¿sí? Que después vamos a ver en detalle ese relevamiento de las historias clínicas,
vamos a realizar entrevistas coincidentales a usuarios del subsistema de salud pública, al subsistema tanto en hospitales como en CAPS. Vamos a entrevistar a pacientes, a personas que se están atendiendo allí, y además vamos a aplicarle a los directores, tanto de CAPS como de hospitales, lo que se llama grilla de caracterización de establecimientos. Todos estos operativos son los que vamos a aplicar en establecimientos. Reiteramos, en los hospitales vamos a entrevistar al director, vamos a entrevistar al jefe de pediatría, vamos a entrevistar al jefe del servicio de urgencias, vamos a entrevistar al jefe de ginecología, vamos a entrevistar al jefe de clínica médica y al jefe de diabetología. Además de esas 6 entrevistas, en los hospitales vamos a relevar historias clínicas de los pacientes de ese hospital, vamos a realizar entrevistas coincidentales a usuarios que estén en ese momento, en el momento del relevamiento del hospital, y vamos a aplicar a través del director grillas de caracterización del hospital, que luego vamos a ver cada uno de los procedimientos para completar estos operativos. Mientras que en los establecimientos sin internación, es decir, en los CAPS o Centros de Atención Primaria de la Salud, vamos a hacer 2 entrevistas, una al director del CAPS y otra al agente de salud del CAPS. Y en los CAPS también vamos a realizar los operativos complementarios de relevamientos de historias clínicas, entrevistas coincidentales a usuarios del servicio de salud y las grillas de caracterización del Centro de Atención Primaria de la Salud. Eso es en relación a los establecimientos. Luego, el segundo operativo que vamos a realizar en este estudio es el operativo en hogares. Es decir, vamos a entrevistar a población en general, que luego vamos a ver en detalle las cuotas, ¿sí? Es decir, por edades y por sexos de población, pero lo importante es destacar que la población que vamos a entrevistar en los hogares tiene 2 particularidades o 2 especificaciones muy importantes. Por un lado, que solamente vamos a entrevistar a personas que no tienen cobertura explícita de salud, y por el otro lado, que esas entrevistas en hogares se van a realizar en las áreas de referencia de cada uno de los establecimientos. Es decir, que cada hospital va a tener asociado una zona o un radio censal o un punto muestra asociado a los operativos en hogares. Es decir, por cada establecimiento vamos a ir a entrevistar a la población que se sitúa en el área de referencia de ese establecimiento en particular. Y ese operativo en hogares va a constar de 3 operativos. Por un lado, un primer proceso inicial de timbreo y relevamiento, ¿sí?, del área de referencia, que nos va a permitir construir lo que se llama vamos a construir un marco muestral de las personas que viven en un área determinada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es timbrear una zona que se va a ser indicada y asociada a cada establecimiento, donde nosotros vamos a ir a relevar qué personas viven, de qué edades y con qué características sanitarias en esa área de referencia. Luego, una vez que se realice ese procedimiento de timbreo, se va a construir un proceso de selección de las personas que vamos a ir a entrevistar. Y a las personas, una vez que tengamos definidas a qué personas entrevistar, se les va a aplicar 2 cuestionarios. Uno general del hogar, ¿sí?, para poder conocer en detalle ese hogar, que se llama grilla de caracterización del hogar o cuestionario de caracterización del hogar. Y luego vamos a tener diferentes cuotas, ¿sí?, y vamos a tener diferentes, vamos a ver también después con mayor detalle los cuestionarios, pero esencialmente vamos a ir a entrevistar a 7 cuotas específicas de edades y sexos. Vamos a ir a entrevistar a niños
Para eso vamos a tener 3 cuotas diferentes, 3 segmentaciones diferentes de niños. Por un lado, niños de 0 a 2 años, por otro lado, niños de 3 a 5 años y niños de 6 a 9 años. Después vamos a entrevistar a adolescentes de 10 a 19 años, mujeres, y adolescentes de 10 a 19 años, varones. Y también vamos a entrevistar a adultos de 20 a 64 años, mujeres, y adultos de 20 a 64 años, varones. Esas van a ser las unidades de análisis que nosotros vamos a tener en los hogares. Bien, acá tenemos con mayor detalle quiénes son dentro de esas unidades de análisis los que nos van a responder. Por un lado, en establecimientos con internación vamos a tener a los directores y a los jefes de servicio. Y en establecimientos sin internación, si nosotros no encontramos al jefe de servicio en el hospital, vamos a entrevistar a los médicos con mayor experiencia en ese servicio o con mayor antigüedad. Después vamos a ver otro módulo, en el módulo de establecimientos, con mayor detalle quiénes son los que pueden responder en caso de que no esté el jefe del servicio o ese servicio no tenga un jefe asignado. Mientras que en los CAPS vamos a entrevistar a los directores, ¿sí?, y a los agentes de salud o principal responsable después del director. Adicionalmente, relevaremos las historias clínicas, las entrevistas coincidentales a usuarios para conocer la opinión de los usuarios de los servicios o las prestaciones que brinda cada establecimiento, y también vamos a estar realizando un relevamiento de grillas de caracterización. Por el otro lado, en la población vemos con detalle las edades de los niños de 0 a 2, de 3 a 5 y de 6 a 9, que para poder conocer la información acerca de las problemáticas de salud de estos niños nos van a responder la madre, padre o tutor. Y luego en la población de adolescentes de 10 a 19, tantos varones como mujeres, pueden responder o bien sus padres o bien el propio adolescente. Y en los adultos vamos a encontrar mujeres de 20 a 64 años y varones de 20 a 64 años, ¿sí? Y lo que van a ver en el PowerPoint que dice ECNT, esa sigla significa enfermedades crónicas no transmisibles, que son diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, que en aquellas mujeres adultas u hombres adultos que entrevistemos y tengan algunas de estas patologías, se le va a aplicar un módulo específico de diabetes o un módulo específico de hipertensión que van a encontrar dentro de los mismos cuestionarios. Y por último, la grilla de caracterización del hogar o el cuestionario de caracterización del hogar, que nos va a permitir conocer una información detallada acerca del hogar en el que vive y se sitúa la persona que estamos entrevistando, la va a responder el jefe de hogar. Es decir, que el estudio de capacidad prestacional de establecimientos de salud del sector público y caracterización sociosanitaria de la población en sus áreas de referencia, es decir, este estudio que estamos llevando adelante, contempla abarcar ambos lados del sector: la oferta, desde el abordaje en los establecimientos de salud, en los efectores, y desde la demanda de servicios de salud a partir de la situación y las demandas que tiene la población sin cobertura específica de salud. Bien, para cerrar les vamos a indicar las siguientes consignas de trabajo para que ustedes se puedan llevar como principales tips a tener en cuenta, o cuáles son por ahí los puntos sobre los que hay que tener especial recordación o prestar especial atención para permitir el desarrollo óptimo del estudio en el campo, que es tener en cuenta qué es el programa SUMAR,
Por otro lado, saber cuáles son los operativos que abarca este estudio de capacidad prestacional. Y una tercera consigna, que es tener claridad de a quiénes vamos a estar entrevistando en establecimientos y a quiénes vamos a entrevistar en hogares, teniendo en cuenta las edades y características de los respondentes en establecimientos y en hogares.